Un vuelco judicial ocurrió en el caso que afecta a Hernán Calderón Argandoña. Esta mañana se informó que su padre eliminó la calificación de parricidio en la querella que interpuso contra el joven. Con esto, Calderón Argandoña podría dejar la medida cautelar de prisión preventiva. Pablo Barza nos tiene los detalles. Pablo, buenas tardes. Claro, muy buenas tardes, porque se sigue viviendo obviamente todo este conflicto al interior de la familia Calderón Argandoña. Primero porque estamos hablando de lo que ustedes conocieron durante las últimas horas con que se desestima la querella de parte de la pareja de Nano Calderón. Estamos hablando de Rebeca Naranjo, que desestima finalmente esta querella por abuso sexual reiterado. Esto luego de conocerse también una serie de audios que ustedes también lo escucharon y lo pueden revisar a través de meganoticias.cl, y que ha quedado establecido algún supuesto problema, que también hubo algún tipo de comunicación de parte de los abogados entre el abogado de Hernán Calderón Salinas y también de, en este caso, la defensa de Rebeca como de Hernán Calderón Argandoña. Entonces, de ahí ocurre este primer conflicto, finalmente se desestima, es algo que obviamente estamos atentos minuto a minuto. Pero también durante las últimas horas ocurre un hecho puntual que es lo que más ha llamado la atención durante las últimas horas, que es el que el abogado querellante solicitó cambiar el delito de parricidio a lesiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Tras esta noticia también se informó que el abogado de Calderón padre renunció a su representación, argumentando que no está de acuerdo con la estrategia que pretende seguir la víctima. Pero quiero detenerme en esta primera querella, como les comentaba, de Rebeca Naranjo, la pareja de Calderón Argandoña, quien decide finalmente retirar esta querella por abuso sexual reiterado. Otro de los puntos obviamente más importantes es lo que les decía, y aquí quiero ser también textual con el documento que se han entregado y que ustedes también lo pueden ver en la pantalla en este minuto, es que se recalifica. Estamos hablando de que se califica como un delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, y aquí finalmente se elimina para todos los efectos legales la calificación de parricidio frustrado del artículo 390 del Código Penal. Así que eso es uno de los puntos importantísimos dentro de esto. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas, o al menos dos informaciones que claramente pueden detallar, pueden explotar durante los próximos días. Primero, que sería la prisión preventiva que ya la está cumpliendo en este caso a Calderón Argandoña al interior de Gendarmería, del Hospital de Gendarmería en Santiago 1, y que recordemos que también estamos a prácticamente horas que salga de ahí, que se termine esta cuarentena que está realizando y posteriormente se tenga que ser trasladado hasta el penal, en este caso Santiago 1. Eso por un lado, pero también algo que hemos ido argumentando en este caso con abogados e incluso con la Asociación de Fiscales, es que recordemos que no es solamente este delito de parricidio frustrado, sino que además son 3 delitos más, uno de ellos también gravísimo, que estamos hablando del porte ilegal y tenencia de armas y también municiones, que es uno de los delitos también gravísimos que se había comentado durante la audiencia cuando fue imputado. Entonces, eso por un lado, ¿cuánto podría afectar? Pero para eso pasemos a escuchar mejor las declaraciones de parte del presidente de la Asociación de Fiscales. Las partes tienen el derecho a dar su opinión respecto de la connotación jurídica que tiene la causa, pero la verdad es que acá quien califica jurídicamente los hechos al final es el tribunal. Creo que hay que ser respetuosos de los derechos de las partes. Yo no voy a entrar a calificar lo que cada parte hace en estas cuestiones, ellos sabrán por qué lo hacen, pero la verdad es que lo que importa acá es la dinámica de los hechos, la prueba que logre acompañar el Ministerio Público, que entiendo que ha sido bastante contundente en esta materia, y finalmente la calificación que haga el tribunal. Claro, eso por un punto. Entonces estamos hablando de que son 4 los delitos. El primero, obviamente, el parricidio frustrado. Esto es, en este caso, la querella, en la investigación que está llevando la familia, que en este caso sería su padre, Hernán Calderón Salinas. Pero también tenemos esta otra parte que estamos hablando desde el Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, en este caso, que ellos imputaron por este delito de parricidio frustrado. Se entregaron varias pruebas, ustedes lo recordarán, fueron prácticamente 3 horas de, en este caso, formalización, donde se entrega estos antecedentes, por ejemplo, el día de que llega con esta arma de fuego, que él sabe también utilizar esta arma de fuego, después posteriormente con este cuchillo corvo, que también lo detallamos en varios días, en varios puntos también. Entonces ahí claramente es algo que se va a tener que conversar, que va a tener que decidir el magistrado o magistrada que obviamente revise esta causa, porque incluso ya pasó a la Corte. Entonces ahí también es uno de los puntos importantes. Cuando digo que pasó a la Corte, estamos hablando de que el hecho de que sea trasladado a un penal, en este caso Santiago 1, como también cuando
cuando fue derivado a la clínica psiquiátrica El Cedro en la comuna de La Reina. Pero ¿qué puede pasar? Este punto también hay que ponerle mucha atención porque estamos hablando del padre y que algunos expertos, algunos abogados incluso nos han comentado que esto puede dar un vuelco. Así que para derechamente entender esto, quiero que pasemos a revisar las siguientes declaraciones. Que la propia víctima, querellante, recalifica los mismos hechos en un delito menor, tenemos que revisar cuáles fueron las circunstancias esenciales que modificaron esa versión, esa nueva versión de los hechos. Porque si es una versión que es absolutamente contradictoria a la inicial, podríamos perfectamente estar frente a un delito de obstrucción a la investigación del Ministerio Público y que lo llevó a pedir una cautelar la más gravosa, como es la prisión preventiva, y transformar al señor Calderón desde querellante, víctima de un delito, también imputado por un delito de obstrucción a la investigación, cargando una pena de hasta 3 años de cárcel. Claro, en este caso un vuelco que claramente llama la atención de todos, se cambiaría totalmente el juego, al menos es de lo que hemos estado viendo, que ya sería sacar de esta prisión preventiva a Hernán Calderón Argandoña y obviamente sería una pena menos gravosa, estamos hablando de estas lesiones graves bajo el contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué sería? No sería ya a lo mejor declarado un peligro para la sociedad, tendría una medida cautelar menos, en este caso grande, menos invasiva, que sería la prisión preventiva, pero que la podría cumplir en este caso con arresto domiciliario total. Es ahí que también es uno de los puntos importantes. Y después, posteriormente, esto es lo que escuchamos hace algunos minutos, que puede cambiar la figura del padre, que podría pasar de querellante a imputado. Así que obviamente estamos atentos a todo este desarrollo que, bueno, obviamente va a ocurrir dentro de las próximas horas. Muy bien, buenas tardes.